imaginar. En clase pues les enseño con mi propio cuerpo cómo sería eso, pero pues aquí no se va a poder, ¿no? Pues vamos a ver embriología de piel, que se pega con lo que vimos ayer, o sea, bien para que no se pierda el hilo, van a ver, van a ver que hay una relación entre lo que vimos ayer y lo que vimos hoy. Ujú. Ok, ya vamos 60. Voy a abrir la presentación. Les voy a mostrar una cosa primero, para después no parar la presentación y mostrárselos. Va a llegar un momento en el que yo diga que cuando se está formando la piel, una de las capas se, se, una de las capas se invagina, ¿sí? Invaginar es que se mete, que se hace una funda. En latín, vagina significa funda. Ujú. Es la funda de sable, ¿no? Eh, entonces, para que lo entiendan es algo como esto, ¿no? Esta servilleta, ujú. Entonces cuando se invagina hace esto, se mete. La capa de arriba, que vendría siendo mi servilleta, ujú, se introduce en la capa de abajo. Forma una fundita, ¿ok? Esto los muestro de una vez para que después no lo tengan que explicar. Bien, voy a abrir la presentación. ¿La ven? Sí. Bien. Desarrollo del sistema tegumentario. Déjenme admitir a estos cuates. Doctor. ¿Qué pasó? Sí nos podría, bueno, no sé si ya nos compartió la presentación del día de ayer, bueno, no sé, pero No lo hice. Ok. Al rato se las paso. Sí, gracias. Bueno, y aparentemente están los 65 de ayer. Entonces, desarrollo del sistema tegumentario. Estamos con la piel. ¿Cómo es que la piel se forma? La piel. La piel ayer dijimos que tenía 3 capas, ¿sí? La epidermis, la dermis y la hipodermis. Embrionariamente se consideran 2. La epidermis, que proviene del ectodermo superficial, y la dermis, el mesénquima subyacente. Hay que recordar que cuando se está formando el embrión, primero es una sola capa de células, y luego esas capas de células se dividen en otras 2 capas y se forman 3 capas, como si fuese un sándwich, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, se forman 3. La piel proviene de las 2 capas más superficiales, el ectodermo y el mesénquima o mesodermo. La epidermis viene del ectodermo y la dermis del mesénquima. Adelita. Entonces, en un principio, la epidermis es una sola capa de células. A los 2 meses se divide y se forma el peridermo, que sería la capa más superficial, la capa de más arriba, la de más afuera. Peri significa alrededor. El eje que le da la vuelta a la ciudad, donde va el Pinos,
que llega hasta la escuela y luego, luego va a la salida a Salvatierra y al Hospital Materno Infernal y todo eso. Es un anillo periférico. Es periférico porque está alrededor de la ciudad. Entonces, peridermo significaría alrededor de la dermis, alrededor de la piel. Ya que se divide, continúa la proliferación de células en la capa basal, no en el peridermo, en la de abajo. Recordemos lo que dijimos ayer. La capa basal es donde se forma la piel nueva. Esa capa empieza a funcionar desde los 2 meses, empieza a producir células de piel y no para hasta el día de nuestra muerte. Empieza a producir células y se forma la zona intermedia. ¿Se acuerdan que ayer mencionamos 5 estratos de 5 estratos de la epidermis? ¿No? Entonces está la zona basal, luego los 3 estratos, el estrato espinoso, el estrato... ¿me fue? Granuloso, Ajá, lúcido, sí. luego el córneo. Y luego el córneo, que sería el más superficial, lo que originalmente es el peridermo, termina siendo eso. ¿Mm? Entonces así es, se forma la capa basal, la zona intermedia, los otros 3 estratos y el estrato final. Siguiente. Aquí está. Entonces, el ectodermo se divide, no, están las 2 primeras capas, el ectodermo y el mesénquima. El ectodermo se divide, se forma el peridermo con estas celulitas que quedan arriba, que ya después se hacen córneas, o sea, duras, pues, resistentes. Y está la capa basal. De la capa basal se empieza a formar la capa intermedia, que posteriormente serán los otros 3 estratos. ¿Vamos bien? Sí. A los 4 meses, la epidermis adquiere su organización definitiva. De 4 capas. El libro de embriología, mi libro de embriología, que ya les dije que es con el que yo estudié, no sé lo que dirá el nuevo, la nueva edición, pero el mío dice 4 capas. Yo ayer dije que eran 5 porque el libro de dermatología dice que son 5. No nos vamos a pelear. No es importante. Lo importante es que recuerden que hay una capa basal, una capa córnea superficial y unas capas de transición. Es lógico pensar que ustedes han visto cortes histológicos. Necesita mucha imaginación para ver diferencias y no vienen así por colorcitos. Ustedes han visto cortes histológicos, son rosa o morado parejo, ¿no? Entonces, pues es difícil saber si son 2 o... Eso no importa. La capa basal, como ya dijimos, forma el estrato germinativo, de donde va a surgir, de donde va formándose la piel nueva. Posteriormente, en esa capa basal se forman pliegues y hundimientos. Originalmente empieza siendo lisa y después se le empiezan a hacer lomitas y hundimientos. Y eso es lo que va después a dar origen a las huellas digitales. Las huellas digitales, como bien saben, son únicas. Todos son, a menos que tengan un hermano gemelo, son únicas. Son indelebles. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Que todos tenemos. No. Que no se Que no se borran. ¿Que no se borran? Que no se borran. Porque hay gente, por ejemplo, la gente del campo, eso me ha tocado que dicen que no tienen huellas, digitales. Lo que pasa es que la gente del campo trabaja pues, con sus manos. Cuando se trabaja mucho con las manos, la piel tiene una reacción fisiológica. Esa misma reacción fisiológica ocurre, por ejemplo, en la gente que toca guitarra. ¿Qué reacción es?
unos callos, engrosamiento. Exactamente, hay un engrosamiento. Hay un engrosamiento de la capa superficial. Y pudiese parecer que se borran las huellas, pero las huellas digitales vienen desde abajo. Entonces no se pueden borrar. Si la persona dejase de hacer su trabajo y dejase de hacer ese trabajo, la piel retomaría su grosor normal y volverían a aparecer. No son como un sello, que si tú agarras un sello de esos de hule y y lo pones muchísimas veces, se va a terminar borrando. Las huellas no son así, que vienen desde abajo. Igual que las uñas, que ayer dijimos que las uñas crecían desde abajo, no de arriba. La piel crece de abajo, no de arriba. Bien. En medio, como dijimos ayer, queda el estrato espinoso. El estrato espinoso es grueso y está formado por células poliédricas. Poliédricas, esto significa que son figuras geométricas de muchos lados. Y están unidas por tonofibrillas. Las tonofibrillas son fibras de tejido conectivo que le dan su resistencia y su estabilidad. El estrato córneo, como dijimos ayer, está integrado por células muertas compactadas y tiene abundante queratina. Queratina es una proteína que le da dureza a la piel. No se imagina uno la piel como siendo dura, pero se refiere, dureza es la capacidad física de los objetos de soportar el ser marcados o lastimados por otros materiales. Entonces aquí está, vemos como aquí ya tiene una distribución como la que vimos ayer. Está el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato germinativo. Del estrato germinativo parten los melanocitos, surgen los melanocitos y los melanocitos se extienden, tienen como ramas, como si fuese un árbol, se extienden en el estrato espinoso. Y es lo que da la coloración de la piel. Los melanocitos también son genéticos. Yo tengo cierta cantidad y eso me da cierto color. Y en general, ayer dije que sí, que la piel cambia de color en algunas partes. Sí, en algunas partes. Pero en general, tiene un color estable que se mantiene y no se puede cambiar. Y no se puede cambiar. Hay algunas sustancias químicas que producen un cambio de pigmentación, como por ejemplo con Michael Jackson. Él empezó siendo negro y cuando se murió ya era blanco, pero es un tratamiento. Si lo hubiese suspendido, hubiese retomado su color. Sí saben quién es Michael Jackson, ¿verdad? Sí. Puesto. Sí, es que luego me ha pasado que yo hablo de artistas que eran muy famosos cuando yo era joven y ya ustedes ya no saben quiénes son. O sea, digo, yo ya soy un anciano. Todos ustedes podrían ser mis hijos. Bueno, eso es otra cosa. Bien, hasta ahí la dermis. ¿Vamos bien? Sí. ¿No me preguntas? Bueno. La epidermis se empieza a formar a los 3 meses de gestación. De ahí surgen, bueno, no surgen de ahí. No surgen de ahí. Ahí llegan los melanocitos. Los melanocitos vienen de la cresta neural.
Voy a cerrar aquí para explicarlo. ¿Me ven, verdad? Sí. Sí, doctor. Acuérdense que cuando se está formando el embrión comienza siendo plano, como una tortilla. Una tortilla hecha por varias células. Luego esas tres capas de células, que ya dijimos cuáles eran, empiezan a surgir. Y entonces ya no es nomás una tortilla. Es como si fuese una quesadilla. Una capa de tortilla, un quesito y otra capa de tortilla. Y después lo que pasa con el embrión es que esa tortilla decía mi maestro de embriología, el que nos dio, él decía que era un sándwich, ¿no? Y que era un sándwich. Y luego el sándwich se convierte en taco. Y luego el sándwich se convierte en taco. Así, este es el embrión. Este es el embrión. Permítame tantito. Este es el embrión. Entonces, la cara, el pecho y la panza están en la parte de abajo. Ajá. Y entonces el sándwich, como decía mi maestro, el sándwich se convierte en taco. Y se empieza a cerrar por atrás. Y se cierra desde arriba, desde donde está la cabeza, hasta abajo. ¿Y qué es lo que queda atrás donde se cierra? ¿Este es el tubo neural? Pregunta. Ese es el tubo neural. ¿Cómo se llama originalmente? ¿Quién sabe? ¿No es la notocorda o algo así? Así mero. Es la notocorda. Entonces empieza a cerrar desde arriba. De hecho, algunas veces la parte de abajo no se cierra bien. Y se producen unos defectos congénitos que van a ver en el módulo del sistema nervioso. ¿Alguien sabe cuáles son? No, todavía no lo ven. La forma de abajo, en la parte de abajo no se cierra completamente y queda un hueco. Y eso se llama meningocele o mielomeningocele. Porque por ahí, como no cierra bien, se salen las meninges. Y se hace una bola así. Arribita de donde están las nalgas, se les hace una bola. Y esa bola puede contener las meninges, o si contiene también las raíces nerviosas, es un mielomeningocele. Para que no pase eso, bueno, me estoy adelantando al módulo del sistema nervioso, pero se los voy a decir de una vez. Hay una vitamina que se les da a las mamás para que eso no ocurra. Y solamente para que eso no ocurra. Mucha gente, por ejemplo, en el Face dicen, para que vean que les hizo falta esto y por eso quedaron así. No. Solamente sirve, digo, es muy divertido decir eso, yo lo he dicho también, pero en realidad solamente sirve para eso, para que cierre bien el tubo neural. ¿Alguien sabe qué vitamina es? ¿El ácido fólico? Yes. Cuando yo estudié sistema nervioso hace 25 años, mi maestro del sistema nervioso, él decía que eso era una cosa de pobreza y riqueza. Porque la dieta en ese entonces
Y bueno, todavía, aunque ya cambiaron algunas cosas, porque ahora ya les dan ácido fólico a las mujeres embarazadas en los hospitales de gobierno. En ese entonces no lo hacían. Entonces, en los ranchos, la gente que es muy, muy, muy pobre, su dieta consta de 3 cosas principalmente. ¿Cuáles son? El campo, frijoles, huevo y tortilla. Frijol, tortilla ¿Y y qué no son? sé. Nopal. Algo así. Chile. Frijol, ajá, frijol, tortilla y chile, ¿sí? Eso es lo básico. Peces pueden consumir arroz. Bueno, en ese entonces no les daban ayudas del gobierno como les dan ahora. Eso ya ha cambiado mucho, pero en ese entonces no era así. Ninguno de esos 3 alimentos, ninguno de esos 3 alimentos contiene ácido fólico. El ácido fólico viene principalmente en 2 alimentos. ¿Cuáles son? Disculpe, doctor. ¿Qué pasó? Es que, bueno, creo que me puede aceptar en otro dispositivo para poder salirme de este. Gracias. El ácido fólico viene principalmente en 2 alimentos. ¿Cuáles son? ¿Verduras? Pescado. Sí, pero viene principalmente en 2. En el trigo. En el trigo, que no es tan común en los ranchos que la gente coma pan. Eso es más de acá. En el trigo y en el huevo, que sí es común, pero no tanto. Entonces había deficiencias de ácido fólico. Yo lo recuerdo muy bien. Cuando nos explicó eso, mi maestro de neuro decía, yo tengo 20 y tantos años de trabajar de neurocirujano y nunca jamás en la vida he operado una cosa de estas, porque se operan. No he operado una cosa de estas en mi consultorio particular. Y él trabajaba en el Hospital General, que en León en ese entonces estaba juntito de la escuela, ¿sí? Nada más había que cruzar el estacionamiento, así como donde está la escuela y donde están los consultorios de odontología, háganme cuenta. Y dijo, ahorita en la mañana, aquí al lado, operé 3, porque en ese hospital iba la gente pobre. Entonces, como parte de un programa gubernamental que hubo a principios de siglo que se llamaba Progresa, se les empezó a dar suplementos a las madres de hierro para que no tuviesen anemia durante el embarazo y de ácido fólico. Y se ha abatido eso por completo, prácticamente por completo. ¿Ok? Ya, regresamos de la desviación. Entonces se cierra el embrión y queda la cresta neural, la notocorda. De la notocorda, en la notocorda se forman los melanocitos y los melanocitos emigran. Los melanocitos emigran al mesenquio y se implantan allí. Esto es importante porque como el tejido neural y la piel tienen el mismo origen embrionario, el tejido neural y la piel tienen el mismo origen embrionario, hay algunas enfermedades, como la lepra, que afectan el sistema nervioso y la piel. Y hay otras, que veremos más adelante. Pero es importante tener esto en cuenta. ¿De acuerdo? Volvemos a la sesión. Todos los melanocitos provienen de la cresta neural. La dermis, como ya dijimos, deriva del mesénquima.
A los 3 o 4 meses, el corión, que es otra capa embrionaria, a los 3 o 4 meses el corión origina papilas dérmicas. Ayer dijimos lo que eran las papilas dérmicas, que son invaginaciones de la epidermis hacia de la dermis hacia la epidermis, donde llega el capilar y la terminal nerviosa. Todas las terminales nerviosas que vimos ayer, que es el disco de Meckel, el corpúsculo de Meissner, el no sé qué cosa. El subcorión, o sea, el mesénquima, el mesénquima se divide a su vez en 2 capas. Aquí son puras divisiones. El mesénquima, el mesodermo se divide en 2 capas. El corión, que queda en la parte de arriba, y el subcorión. El subcorión se convierte en el tejido adiposo, en las lonjas. Durante el periodo embrionario, durante el periodo inútero, es de esta capa de la piel, se forma una grasa. Se forma una grasa que se llama vernix gaseosa. Vernix en latín significa gusano. Y gaseosa significa blanco. ¿Sí? Una onda así como Game of Thrones, pero en Game of Thrones era ¿alguien sabe? En Game of Thrones había un personaje que se llamaba Gusano Gris. Aquí es Gusano Blanco. Porque así alguien se le imaginó para referirse al bebé. Ya fíjense que estoy haciendo la división, fíjense que cuando estoy hablando estoy haciendo una división entre embrión y bebé. Un embrión es otra cosa. Pero ya que nace el bebé tiene literalmente muchos de ustedes no saben. Disculpen a Camilo y al enano que están saludando a sus amigos. Muchos de ustedes no saben lo que literalmente significa. Literalmente significa que en realidad ocurrió. Literalmente viene de letra. O sea, literalmente es al pie de la letra. ¿Ok? O sea, si tú dices, literal, me morí. No, güey, no te moriste. Literal es que sí ocurrió en realidad. Cuando quieres decir algo que no ocurrió en realidad, pero que se parece, ¿qué palabra utilizas? ¿Metáfora? ¿Cómo? No sé. No, metáfora. ¿Sí? Metáfora. No, metafóricamente me morí. Entonces es como que sentiste que te ibas, ¿no? ¿Por qué digo estas cosas? Porque yo creo que un médico debe saberse expresar con propiedad y debe de saber utilizar el idioma adecuadamente. Tenemos una obligación de estar más preparados y ser más cultos que la demás. Bueno, entonces el chamaco literalmente viene untado de manteca. Viene cubierto por una grasa, una capa de grasa. ¿Sí? Pero hagas de cuenta, o sea, que lo hubieran agarrado un bebé y lo hubiesen untado de manteca. Eran resbalosos. ¿Sí? Hay que agarrarlos firmemente. Yo tuve algunos compañeros, a mí no, se los juro. Si me hubiese pasado, pues, lo contaría, ¿no? A todos nos han pasado cosas. Pero a algunos de mis compañeros se les llegaron a caer. ¿Sí? A mí no.
Yo los agarraba y me los metía en la panza así como balón de fútbol americano y no los soltaba, porque salen bien resbalosos. ¿Alguien sabe o se imagina qué propósito tendría esa manteca? Para darles calor, ¿no? La piel del bebé. Para protegerlos, ¿no? Proteger la piel del Ajá, embrión. para proteger la piel. Lo dije ayer, ustedes se han metido en una alberca, ¿no? Unas 2 horas. ¿Cómo se hace la piel? Como pasa. Ajá, se hace toda pachiche. Ahora imagínate estar 9 meses en una alberca. No, pues la piel se maceraría por completo. Entonces es para eso. La grasa es hidrofóbica. La grasa rechaza el agua. Es para proteger la piel. Nace el bebé y hay que limpiarlo bien, hay que quitársela. Porque al contrario de lo que mencionó un compañero, la grasa se enfría rápidamente. Entonces, si no se la quitamos rápidamente, el bebé se va a enfriar. Y si un bebé se enfría mucho, se puede morir. Yo sí he conocido gente que se le murió su bebé así recién nacido de frío. Una cosa muy triste. ¿Hasta aquí la piel vamos bien? Sí. Bien. ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? No. Vamos al Doctor. pelo. ¿Qué? Entonces el subcorion es eso que nos mencionó de los bebés, la manteca de los bebés. El subcorion en el bebé ya formado, va a formar el tejido adiposo. Va a ser el tejido adiposo. O sea, ya al final. Pero Sí, sí. durante el tiempo que el embrión está adentro de su mamá, está produciendo el vernix. Ok, doctor, gracias. De nada. Vamos al pelo. Yo soy un experto en pelo, ya como pueden ver. El pelo son proliferaciones epidérmicas hacia la dermis. O sea, son invaginaciones, como les enseñé con la servilleta. La epidermis en ciertos lugares se encaja en la dermis. Se forma una fundita. Y en esa fundita, en el centro de la fundita, se empieza a formar el pelo. Es un hoyo por pelo. Son los famosos folículos. ¿Entendió? Sí. Sí. No sonaron muy convencidos. Entonces, de arriba se introduce. Se invagina. ¿Sí? Y de arriba se invagina. Y de abajo, y de la parte de abajo, llega el vaso, los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas. Recuerden que ayer dijimos que tiene vasos, por eso cuando te arrancas, si te arrancas, los pelos pueden sangrar. Y duele también porque tiene una terminación nerviosa. Pero esa viene de abajo. Ya que se formó la funda, las células de en medio se vuelven fusiformes y queratinizadas. Y esto es el tallo del pelo. ¿Saben lo que significa fusiforme? ¿No? ¿Formas? ¿En forma de uso? En forma de uso, sí, en forma de mecha. De hecho, bueno, acuérdense que muchos de estos términos pues, vienen muy antes, ¿no? Entonces, cuando estaban describiendo esto, a alguien se le ocurrió así como una vela que tiene la mecha, que es así como un hilito hacia arriba.
Y eso es fusi. Entonces es fusiforme, con forma de mecha. Es la manera así que está larga. Eso es el tallo del pelo. Las células periféricas, la vaina, la funda, se vuelven cúbicas. Y es la vaina pilosa. Y es por eso si te arrancas un pelo vuelve a crecer. Porque la vaina queda. Lo que arrancas es el tallo del pelo. Pero la vaina queda, entonces de ahí se vuelve a formar un pelo. Alrededor de la funda, alrededor de la primera funda se forma alrededor de la funda está el mesodermo, ¿sí? Y el mesodermo forma una segunda funda, la vaina radicular. Ahorita tenemos una imagen para que se entienda un poco mejor. Forma una segunda funda, la vaina radicular. En esa vaina radicular es donde se forma el músculo erector pylori, los músculos que sirven para parar los pelos. Esto no lo mencioné ayer. ¿Por qué se paran los pelos? ¿Qué propósito tiene eso? Pues es termo, ¿no? ¿Qué? Como que genera cierto calor, como cuando hace frío y se te pone la piel chinita. No. Sí ocurre cuando hace frío y se te pone la piel chinita y ocurre también cuando te soplan en la oreja o algo así, ¿no? Pero no es ese su propósito original. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Son sensores? No. Es un mecanismo de defensa. Hay que acordarse de que nosotros evolucionamos de otro tipo de animales. Evolucionamos de otro tipo de animales. Unos muy pequeños, unas musarañas. Sí, una musaraña es como un ratoncito. No de musarañas, de animales, lo digo para que se lo imaginen. Entonces, un mecanismo de defensa de estos animales es que se les paren los pelos, porque a la hora que se les paran los pelos, se ve más grande el animal. Entonces, algunos depredadores los pudiesen asustar al verlo, cuando ya no lo vieron tan chiquito, ¿sí? Todavía algunos animales, como los gatos, cuando se sienten amenazados, se erizan. Es lo mismo, ¿sí? ¿Qué dije aquí? Sí, es Carlos Alberto. Pero pues dilo, hombre, no seas así, güey. Es una cosa, ¿eh? El que quiera decir cualquier cosa, dígala. Yo no juzgo, ¿sí? Yo no juzgo, yo no me voy a, nada. ¿Sí? Si tienen la razón, se las doy. Si no las doy, no, pues no, eso no es así, pero es así, así, se acabó. Si tienen una pregunta, háganla. Eh, eh, no hay preguntas que no deban de hacerse, se pueden hacer todas las que quieran. Disculpe, doctor. ¿Qué pasó? ¿Puede volver a explicar lo de la mesenquima adyacente? Ahorita con la imagen, a ver si me entiendes mejor. Ok, gracias. También en esa funda, también en esa segunda funda, donde se forma el músculo erector, también se forma la glándula sebácea, que como ayer dijimos, acompañan a los pelos. ¿Sí? O sea, un pelo tiene su músculo y su vaina, y su glándula sebácea. A los 3 meses, el embrión está cubierto casi en su totalidad por un pelito muy pequeño y muy fino. Todavía cuando nacen lo traen.
Lo que pasa es que, pues, como vienen untados de manteca, a la hora que les quito la manteca, se viene casi todo. Un pelito muy, muy delgadito, muy chiquito, así como pelos de durazno, que se llama lanugo. Lanugo. Este es, digamos, como un pelo preliminar. Se cae en los primeros días para que ya salga el pelo que va a tener la persona. Aquí está. Miren, veamos las diferentes etapas. Esta es la primera etapa. De la epidermis se encaja hacia la dermis, como hice con la servilleta hace rato. En la parte de abajo de la vaina se hace esta muesquita, este hoyito, que es la papila pilosa. Ajá. Que es donde se va a insertar